Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a hablar de algo que realmente me tiene emocionada, algo que sacudió los corazones de los fans de las telenovelas turcas y, bueno, creo que también los de la propia Özge Gürel. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel y la sorpresa emocional que literalmente derritió el corazón de ella. Para los que no los conozcáis, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos maravillosos, conocidos por sus trabajos en numerosas series de televisión. Y no solo eso, son una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Su historia es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la complicidad y en la magia que puede surgir entre dos personas que trabajan juntas, se conocen y ¡boom! La chispa salta. En este vídeo vamos a explorar cómo se conocieron, cómo comenzó su romance, cuáles fueron esos momentos que nos hicieron suspirar a todos, y por supuesto, la sorpresa emocional que convirtió su relación en algo aún más especial. Ya os adelanto que no todos son rosas, pero la forma en la que superaron los desafíos solo hizo que su amor fuera más fuerte. Así que si os interesa el mundo de las telenovelas turcas, las historias de amor apasionadas y las sorpresas románticas, no os mováis de aquí. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ningún vídeo y preparaos para un viaje emocional. Vamos a sumergirnos en esta historia fascinante. Todo comenzó como suele suceder, en el set de rodaje. Serkan Ayolu y Özge Gürel se conocieron trabajando en la serie Kiraz Mevsimi, que si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. En español se tradujo como Amor de temporada, y es una comedia romántica súper entrañable. En la serie ellos interpretaban a dos jóvenes que al principio no se soportan, pero como suele pasar en este tipo de historias, el destino los acaba uniendo y acaban enamorándose perdidamente. Y la química entre ellos era palpable. Literalmente la pantalla vibraba cada vez que compartían una escena. Ya se notaba que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá de los guiones y las cámaras. Amor de temporada se convirtió rápidamente en un éxito en Turquía y gracias a la magia de las telenovelas, cruzó fronteras y conquistó corazones en muchos países. La historia, ambientada en Estambul, nos presentaba a Öykü, una joven que sueña con convertirse en diseñadora de moda y que está perdidamente enamorada de Mete, el hermano de su mejor amiga. Mete, sin embargo, no se da cuenta de sus sentimientos y solo la ve como una amiga. En medio de este triángulo amoroso aparece Ayaz, interpretado por Serkan Ayolu, un arquitecto guapo, encantador y un poco arrogante que sin querer, empieza a enamorarse de Öykü. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y situaciones divertidas, conquistó al público por su frescura y encanto. La evolución de la relación entre Öykü y Ayaz, de la antipatía al amor, fue el hilo conductor de la serie y la principal razón por la que los fans se engancharon. Y por supuesto, la química entre Özge Gürel y Serkan Ayolu era el ingrediente secreto que hacía que todo funcionara a la perfección. Pero volvamos al mundo real. Durante la emisión de Amor de temporada, los rumores de un posible romance entre Serkan y Özge no tardaron en surgir. Los fans con sus ojos de lince notaban la complicidad, las miradas cómplices, los gestos sutiles. Era imposible negar que algo especial estaba pasando entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Los foros de fans se convirtieron en verdaderos centros de debate sobre la posible relación. ¿Estarían juntos fuera de la pantalla? ¿Era todo una estrategia publicitaria para promocionar la serie? La intriga nos carcomía a todos. Sin embargo, ni Serkan ni Özge confirmaban ni desmentían nada. Se mantenían cautos, dejando que la expectación creciera. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, por supuesto, se volvieron locos con el tema, publicando fotos, especulando y alimentando la expectación. Se hablaba de citas secretas, de encuentros casuales y de miradas que delataban el amor. La duda nos carcomía a todos. Queríamos saber la verdad, pero al mismo tiempo disfrutábamos de la emoción de la incertidumbre. Era como un juego, un rompecabezas que teníamos que resolver. Y entonces, poco a poco, las fotos fueron revelando la verdad. Imágenes de ellos paseando por la calle, cogidos de la mano, sonriendo a la cámara. Se les veía compartiendo momentos de complicidad en eventos públicos, cenas románticas en restaurantes, escapadas a lugares pintorescos. Era oficial. Serkan Ayolu y Özge Gürel estaban juntos, y la alegría de los fans fue inmensa.
La pareja de la ficción se hacía realidad, y eso, amigos, es algo que nos encanta a todos. Era como si la historia de amor de la serie se trasladara a la vida real, un cuento de hadas moderno. La confirmación de su relación fue un acontecimiento que revolucionó las redes sociales. Los hashtags #Serkan-Ozgelov y #Ayazoy-Kurreal-Life se convirtieron en trending topics en Turquía y en muchos otros países. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Era como si hubieran ganado un premio. La felicidad era generalizada. A partir de ese momento comenzaron a compartir más abiertamente su amor. Publicaban fotos en las redes sociales, asistían juntos a eventos, entrevistas, y demostraban al mundo lo enamorados que estaban. Verlos juntos era un auténtico placer. Transmitían felicidad, alegría y una complicidad que enamoraba a cualquiera. Se les veía disfrutando de la vida, viajando, compartiendo aficiones y demostrando que su amor era real y auténtico. Eran la pareja perfecta, o al menos así los veíamos todos. Pero la historia de amor de Serkan y Ozge, como cualquier relación, no estuvo exenta de desafíos. Como en toda historia de amor, hubo momentos difíciles. Rumores de crisis, la presión de la fama, la distancia por proyectos profesionales. Las especulaciones sobre su posible ruptura eran constantes en los medios. Se decía que tenían problemas de agenda, que sus carreras profesionales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, que la presión mediática estaba afectando su relación. Hubo momentos de incertidumbre en los que los fans temieron por el futuro de la pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación, de apoyo y de cariño. Los seguidores de Serkan y Ozge se unieron para enviarles mensajes de ánimo, recordándoles lo mucho que los querían y lo importante que era su amor para ellos. Pero, ¿sabéis qué? A pesar de todo, su amor se mantuvo fuerte y resistió las adversidades. Demostraron que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo. Supieron gestionar la fama, la presión mediática y las dificultades que conlleva una relación a distancia. Aprendieron a comunicarse, a apoyarse mutuamente y a priorizar su amor por encima de todo. Su relación se basó en el respeto, la confianza y la complicidad, lo que les permitió superar cualquier desafío. Y llegamos a la parte más emocionante, la sorpresa emocional que derritió el corazón de Ozge. Después de años de relación, de demostrarse su amor una y otra vez, de construir una relación sólida y basada en el respeto, Serkan decidió dar el paso. ¿Y cómo? Con una pedida de mano de cuento de hadas. Imaginaros la escena, un lugar romántico, una puesta de sol preciosa, música suave. Pero no era cualquier lugar, era un lugar especial para ellos, con una vista impresionante del Bósforo, el estrecho que divide Estambul y que simboliza la unión. Y de repente Serkan de rodillas con un anillo brillante en la mano, pidiéndole a Ozge que se case con él. ¡Qué momento! Las fotos y los vídeos de la pedida de mano se volvieron virales en cuestión de horas. La emoción de Ozge era palpable. Se le veía completamente abrumada, feliz y con lágrimas en los ojos. Era el final perfecto para una historia de amor perfecta. La noticia de la pedida de mano inundó las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Era como si estuvieran celebrando su propia boda. La emoción era generalizada. Y sí, Ozge dijo que sí. La respuesta de Ozge fue inmediata, un sí rotundo, lleno de emoción y felicidad. El anillo, un diseño elegante y sofisticado, adornó su mano y simbolizó el compromiso de por vida. La pedida de mano fue un momento mágico, lleno de romanticismo y complicidad. La felicidad de la pareja era palpable. Y meses después celebraron una boda de ensueño en Italia, en la que estuvieron rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. La boda fue espectacular, llena de detalles románticos y momentos inolvidables. Eligieron una villa en la Toscana, un lugar idílico con paisajes de ensueño. La ceremonia fue al aire libre, bajo un cielo azul y rodeados de naturaleza. La decoración, cuidada hasta el último detalle, reflejaba su estilo y personalidad. Las fotos de la boda, por supuesto, fueron espectaculares. Ver los vestidos de novios radiantes de felicidad fue algo que nos emocionó a todos. Ozge lució un vestido de novia espectacular, con un diseño elegante y sofisticado que realzaba su belleza natural.
Serkan, por su parte, lucía un traje impecable con el que se veía más guapo que nunca. La ceremonia fue íntima y emotiva. Hubo discursos, bailes, brindis y momentos de gran alegría. La pareja compartió momentos inolvidables con sus seres queridos, celebrando su amor y su felicidad. La boda fue un evento inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. La historia de Serkan Ayolu y Ozge Gurel es una prueba de que el amor existe, de que la felicidad es posible y de que a veces las mejores historias de amor comienzan en el lugar menos esperado. Es una historia que nos enseña que con amor, paciencia y dedicación, se pueden superar los desafíos y construir una relación sólida y duradera. Es una historia que nos inspira y nos hace creer en el poder del amor. Es una historia que nos enseña que con esfuerzo y dedicación, los sueños se pueden hacer realidad. Es una historia que nos recuerda que el amor es el sentimiento más hermoso que existe. En definitiva, el romance entre Serkan Ayolu y Ozge Gurel es una de las historias más bonitas y románticas del mundo de las telenovelas turcas. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se convirtió en una historia de amor real que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, la pedida de mano y la boda fueron el broche de oro perfecto para una historia llena de amor, felicidad y complicidad. La historia de Serkan y Ozge es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede resistir la prueba del tiempo y las adversidades. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se convirtió en una historia de amor real que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Han demostrado que con amor, paciencia y dedicación, se pueden superar los desafíos y construir una relación sólida y duradera. Son un ejemplo para todos aquellos que creen en el amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta historia, que os haya inspirado y que os haya hecho creer un poquito más en el amor. Me encantaría saber vuestra opinión sobre Serkan y Ozge. ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de su relación? ¿Qué es lo que más os ha emocionado de su historia? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que pensáis. Compartid vuestras opiniones, vuestros sentimientos y vuestras experiencias sobre el amor. Y ahora, como siempre, un recordatorio: si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Seguiré trayendo más historias emocionantes, más análisis de telenovelas turcas y más contenido que os guste. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!